La red asciende desde la oscuridad absoluta y algo dentro de ella empieza a morir. A más de 1000 metros de profundidad, un cuerpo blando y silencioso es arrancado del único mundo que conoce. Mientras sube, la presión que lo sostenía se desvanece, y su propia carne se hincha, se deshace, se derrumba. No lo mata un depredador ni el hambre, lo mata el ascenso. Al llegar a la luz, su rostro ha caído en la mueca más triste del océano. Ese rostro lo conoce el planeta entero, pero es la cara de un cadáver. Al animal vivo, en su mundo, casi nadie lo ha visto jamás. Soy Mateo Herrera, y esto es Reinos Salvajes. Hoy descendemos hasta el pez gota. Verás cómo un ser tan frágil que se deshace al tocar el aire, llegó a dominar uno de los rincones más aplastantes de la Tierra. Bajo la superficie, la luz del sol se desvanece hacia los 200 metros, y más abajo se adentra en una penumbra crepuscular que hacia los 1000 metros se apaga del todo, hasta abrirse una columna de agua negra donde ya no existen el día ni la noche. A 600 metros el frío muerde, la oscuridad es absoluta, y una lluvia lenta desciende sin descanso hacia el fondo. Son restos de seres muertos que se hunden desde arriba. Un polvo pálido al que los científicos llaman nieve marina. Y allí, suspendida a un palmo del lecho, hay una sombra que no se mueve. No nada, no huye, no persigue. Solo flota, entregada a la corriente, aguardando algo que quizá tarde días en aparecer. Ese es su hogar. Vive en el talud continental que rodea Australia, Tasmania y Nueva Zelanda, en una franja de penumbra eterna que se extiende, más o menos, entre los 600 y los 1200 metros de profundidad. Es un mundo sin estaciones, sin amaneceres, sin plantas, porque ninguna planta puede crecer donde jamás llega un rayo de sol. La temperatura ronda apenas los 4 grados, a un paso del punto de congelación, y casi nunca cambia. Para nosotros sería un desierto helado y hostil. Para esta criatura es el único paisaje posible, el lugar exacto para el que fue moldeada durante millones de años. Y este no es un rincón menor del planeta. El océano profundo es, con enorme diferencia, el mayor espacio habitable de la Tierra. La mayor parte de la vida del mundo se esconde en esta penumbra fría y aplastante. Sin embargo, apenas lo hemos visitado. Hemos cartografiado la superficie de la Luna y de Marte con más detalle que el fondo de nuestros propios mares, y descender hasta aquí sigue siendo tan difícil y costoso como viajar al espacio. Por eso, buena parte de lo que ocurre en este abismo permanece sin ojos que lo vean, envuelta en una oscuridad que guarda casi todos sus secretos. Pero hay algo en este reino mucho más implacable que el frío o la tiniebla, algo invisible que lo aplasta todo. Es la presión. Cada metro de agua que se acumula por encima pesa, y a 1000 metros de profundidad, ese peso alcanza cifras difíciles de imaginar. La presión llega a ser entre 60 y 120 veces mayor que la que sientes ahora mismo al respirar. Es una fuerza capaz de doblar el casco de acero de un submarino, de reventar cristales, de convertir el aire de cualquier pulmón en una trampa mortal. En este abismo, un ser humano sin protección quedaría destrozado en un instante. Y sin embargo, esa sombra pálida sigue ahí, intacta, indiferente. No lucha contra la presión, no tiene músculos poderosos con los que resistirla, ni una coraza que la frene. Simplemente permanece, meciéndose apenas, como si la fuerza que trituraría una máquina de metal, para ella, no fuera más que una brisa. No hay esfuerzo en su quietud, ni voluntad, ni valentía. Hay una adaptación tan perfecta que el mayor enemigo del abismo, para ella, ha dejado de existir. Y aquí surge la pregunta que ha desconcertado a más de un naturalista. ¿Cómo es posible que un cuerpo tan blando y frágil no reviente allí donde el acero cede? La respuesta empieza en una idea sencilla y sorprendente. Lo que la presión destroza no es la materia sólida ni el agua, sino los huecos, las bolsas de aire, las cavidades llenas de gas, los espacios vacíos que se hunden y colapsan bajo el peso. Un submarino se aplasta porque en su interior guarda aire a la presión de la superficie. Un pulmón se rompe por la misma razón, pero el agua es prácticamente incompresible. Por mucho que la aprietes, no se encoge. Y ahí está el secreto de esta criatura, porque su cuerpo es, en su mayor parte, agua. No opone resistencia a la presión,
sino que vive en perfecto equilibrio con ella. La fuerza que la rodea es exactamente la misma que empuja desde dentro. No hay nada que aplastar, porque no queda ningún hueco donde el abismo pueda cerrarse. Por eso ese animal puede colgar del vacío negro sin gastar apenas energía, sin subir ni bajar, sin hundirse en el fango. Su carne tiene una densidad ligerísimamente inferior a la del agua que lo envuelve, lo justo para flotar a un dedo del suelo, como un globo cansado que ni asciende ni cae. En un mundo donde el alimento escasea y cada movimiento cuesta un precio que el cuerpo apenas puede pagar, esa flotación gratuita no es un lujo, es la diferencia entre vivir y agotarse hasta morir. La quietud, aquí abajo, no es pereza, es una estrategia de supervivencia afinada hasta el último detalle. Y es también la clave de la promesa que abre este viaje. Porque este reino de presión y hielo explica por qué la cara que el mundo entero conoce es una mentira. Ese rostro caído, esa mueca triste que ha recorrido el planeta, no existe aquí abajo. Aquí, sostenido por el abismo, este ser tiene una forma firme, casi corriente. Solo cuando algo lo arranca de su hogar y lo sube hacia la luz, cuando el equilibrio que lo mantenía entero se desvanece, su cuerpo empieza a traicionarlo y se derrumba en la figura que todos creemos reconocer. El pez gota vivo y el pez gota de las fotografías son, en cierto modo, dos animales distintos. De modo que su supervivencia no nació de una armadura, ni de una fuerza descomunal, ni de una velocidad fulminante. Nació de lo contrario, de renunciar. Para conquistar uno de los lugares más aplastantes de la Tierra, este animal tuvo que despojarse, poco a poco, de casi todo lo que hace que un pez sea un pez. Se dio sus huesos, se dio sus músculos, se dio el órgano mismo que permite a los demás peces sostenerse en el agua. Y esa entrega, ese cuerpo rendido que a primera vista parece un defecto, resultó ser la obra maestra que lo salvó. Imagina un pez cualquiera de los que conoces, uno de esos plateados y firmes que cruzan un arrecife bañado de sol. Tiene músculos densos, espinas duras y una bolsa interna llena de gas que le permite subir y bajar a voluntad. Ahora imagina que lo sueltas aquí, a 1000 metros bajo la superficie. Esa bolsa de gas, su orgullo, se convierte en su condena. La presión la aplasta, el equilibrio se rompe y el animal queda prisionero de su propio cuerpo. Casi todo lo que lo hacía un buen pez allá arriba, aquí abajo lo mataría. Y sin embargo, en ese mismo abismo, nuestro protagonista prospera. Su secreto no es tener más que los demás, sino tener mucho menos. Empecemos por lo que le falta, porque en su caso, las ausencias son su mayor tesoro. La mayoría de los peces del mundo llevan dentro una vejiga natatoria, un órgano lleno de gas que funciona como un chaleco salvavidas interno. Lo inflan o lo vacían un poco para flotar sin hundirse ni ascender. Es un invento brillante en aguas someras, pero a gran profundidad es una trampa mortal, porque un saco de gas no puede resistir semejante presión sin colapsar. Por eso el pez gota, sencillamente, no tiene ninguno. Renunció al salvavidas de su estirpe y encontró otra manera de no caer. Renunció también a casi todo lo demás. Su esqueleto es blando y está apenas endurecido, muy lejos de las espinas firmes de un pez de superficie. Sus huesos son poco más que un armazón flexible que cede sin quebrarse. Sus músculos son escasos, débiles, casi testimoniales, porque en un mundo donde cada movimiento cuesta una energía que apenas puede reponerse, una gran musculatura no sería una ventaja, sino un lujo ruinoso. No hay aquí potencia ni fibra tensa lista para el salto. Hay, en cambio, un cuerpo que ha reducido al mínimo todo lo que gasta y todo lo que puede romperse. ¿Y qué queda cuando se retira casi todo eso? Queda una masa gelatinosa, blanda, cargada de agua, con una densidad un pelín inferior a la del agua que la rodea. Ese detalle mínimo lo cambia todo. Al ser algo más ligero que su entorno, el animal flota por sí solo, sin nadar, sin agitar una sola aleta, suspendido a un dedo del fondo como si el abismo lo sostuviera en la palma de la mano. Los demás peces gastan energía a cada instante, solo para no hundirse. Él no gasta ninguna. Su cuerpo entero es, en esencia, un flotador vivo, y esa flotación gratuita es lo que le permite sobrevivir donde el alimento es una rareza. Pero aquí aparece un enigma más profundo, uno que no se ve a simple vista. La presión del abismo no solo aplasta huecos y bolsas de aire,
A una escala diminuta e invisible, retuerce y deforma las piezas mismas de la vida. Las proteínas, esas moléculas que construyen y hacen funcionar cada célula, tienden a plegarse mal bajo semejante fuerza, y una proteína deformada deja de servir. A esa presión, la maquinaria interna de un animal corriente sencillamente se detendría. Entonces, ¿cómo mantiene el pez gota sus células en marcha allí donde la propia química debería fallar? La respuesta es una de las soluciones más elegantes de la naturaleza, y no está en la forma del cuerpo, sino dentro de él. Los peces de las profundidades acumulan en sus tejidos unas sustancias especiales que actúan como escudos moleculares. La más conocida es un compuesto llamado óxido de trimetilamina, y su trabajo consiste en sujetar las proteínas, obligarlas a conservar su forma correcta, aunque la presión intente desbaratarlas. Cuanto más hondo vive un pez, más cantidad de este protector carga en su cuerpo, como si sumara una dosis extra de armadura invisible por cada nivel que desciende. Curiosamente, esa misma sustancia es la que da a los peces su olor característico. El animal más aplastado del océano se defiende, en el fondo, con pura química. Así que la obra maestra estaba, en efecto, en la renuncia. Sin vejiga que estalle, sin huesos que se quiebren, sin músculos costosos que alimentar, y con las células blindadas por dentro, el pez gota convirtió su fragilidad aparente en una coraza perfecta contra el abismo. No resiste la presión, se rinde a ella hasta fundirse con su mundo, y en esa entrega total encuentra la calma. Es la misma rendición que explica su famoso destino en la superficie. Ese cuerpo sin estructura firme, tan ligado a la presión que lo envuelve, solo conserva su forma mientras el abismo lo abraza. Arráncalo de ahí, y no queda nada que lo sostenga. La gelatina se derrumba, la carne se hincha, y el pez firme del fondo se convierte en el bulto caído de las fotografías. La cara que el mundo conoce es, literalmente, el aspecto de un cuerpo que ha perdido lo único que lo mantenía entero. Y sin embargo, queda una grieta en esta historia de supervivencia. Un cuerpo tan blando no tiene con qué defenderse, ni fuerza para huir, ni velocidad para perseguir nada. En el abismo, como en cualquier parte, hay que comer para vivir, y comer casi siempre significa moverse, atrapar, luchar. Pero este animal apenas se mueve. No corre tras su presa, la espera. Y su arma más letal, la que le permite sobrevivir en un desierto de hambre, no es un arma en absoluto. Es lo más parecido a no hacer nada que existe en la naturaleza. En la oscuridad, algo diminuto se acerca. Un pequeño crustáceo, empujado por la corriente, avanza sin rumbo a través del agua negra, ajeno a la sombra inmóvil que aguarda a un dedo del fondo. Se acerca un poco más. La sombra no se lanza, no persigue, no hace el menor gesto de ataque. Y entonces, cuando la presa cruza justo frente a esa boca ancha y caída, ocurre lo único veloz en toda la vida de este animal. La boca se abre de golpe, el agua entra de un tirón y arrastra al crustáceo hacia adentro como una aspiradora. Un instante y todo ha terminado. La sombra vuelve a quedar quieta, exactamente igual que antes, como si nada hubiera ocurrido. Así caza el pez gota, si es que puede llamarse caza, a algo tan parecido a la quietud absoluta. No sale a buscar el alimento, deja que el alimento venga a él. Se posa cerca del fondo, con la boca entreabierta, y espera a que la corriente le acerque cualquier cosa comestible. No es un cazador exigente, sino todo lo contrario. Engulle casi todo lo que pasa a su alcance. Pequeños crustáceos, moluscos, erizos, esas frágiles colonias con forma de pluma que se anclan en el lodo. Y también los restos que llueven desde arriba, esa nieve marina de materia muerta que desciende sin descanso. Lo que la corriente le regale, eso comerá. Su técnica no tiene nada de espectacular, y sin embargo, es de una eficiencia asombrosa. Al abrir bruscamente esa boca enorme, genera una succión que traga de una vez el agua y todo lo que flota en ella. No necesita dientes que desgarren, ni una embestida fulminante. Le basta con estar en el sitio correcto y abrir a tiempo. En un mundo donde perseguir a una presa podría costar más energía de la que esa presa aportaría, atacar sin moverse no es pereza, es aritmética pura. Cada caloría gastada en un fondo tan pobre es una caloría que quizá no pueda recuperarse nunca. Y aquí surge el enigma que desconcierta a quien lo observa por primera vez. Una estrategia basada en apenas moverse, en un desierto donde la comida es una rareza que puede tardar días en aparecer, parece condenada al fracaso. ¿Cómo puede bastar tan poco para mantener vivo a un animal?
Si el alimento escasea tanto, y él caza tan poco, la cuenta, sobre el papel, no debería cuadrar. Sin embargo, cuadra a la perfección. La respuesta está en el otro lado de la balanza. El truco no está en cuánto come, sino en lo poquísimo que necesita. El pez gota tiene un metabolismo lentísimo, un motor interno que apenas arde. Al no gastar energía en nadar, ni en sostener músculos poderosos, ni en luchar contra la presión, su cuerpo funciona con un consumo mínimo, casi a fuego lento. Vive igual que respira su mundo, sin prisa, sin derroche, ajustando el gasto a la escasez. Donde otros animales necesitan un banquete constante para sostener su ritmo febril, a él le bastan las migajas que el abismo deja caer. Su frugalidad es tan extrema como la pobreza del lugar que habita, y por eso ambos encajan sin fisuras. La quietud no es su debilidad, es la única contabilidad que permite sobrevivir aquí abajo. Hay un detalle en su rostro que resume, mejor que ningún otro, lo poco que de verdad sabemos de él. En la fotografía más famosa del pez gota, la que ha dado la vuelta al mundo, se aprecia sobre el labio una especie de bulto amarillento, y casi todo el que la mira lo toma por parte de su cara, por un rasgo más de esa mueca triste. No lo es. Ese bulto es un parásito, un minúsculo crustáceo que se había aferrado al animal y viajó con él hasta la superficie. Ni siquiera el detalle que creemos reconocer en su cara le pertenece de verdad. Y es que en el fondo, casi nunca hemos visto comer a este animal en su hogar. Buena parte de lo que contamos sobre su forma de alimentarse lo deducimos de cuerpos capturados y de sus parientes, porque al pez gota vivo, cazando en su abismo, casi nadie lo ha observado jamás. Pero esta economía del ahorro esconde una consecuencia que pocos sospechan. Un cuerpo que arde tan despacio no solo come poco, también envejece despacio. Todo en este animal transcurre a cámara lenta, el gasto, el crecimiento y el paso mismo del tiempo. Y cuando algo vive tan pausado, en un mundo frío y estable, donde nada lo apremia, los años dejan de contarse como los contamos nosotros. Esa sombra quieta sobre el lodo podría llevar ahí, inmóvil, mucho más tiempo del que nadie se atrevería a suponer. Quizá más que cualquier persona que hoy la contemple. Quizá más de un siglo. En algún punto del agua negra, una mota de vida flota a la deriva. Es apenas un pez diminuto, tan pequeño y transparente que resulta casi invisible, arrastrado por corrientes que no controla en un océano inmenso y hostil. No tiene fuerza, ni experiencia, ni la menor idea de lo que le espera. La mayoría de las criaturas así no llegan a ninguna parte. Desaparecen tragadas por la oscuridad en sus primeras horas de vida. Pero si ésta sobrevive, si el azar la deja crecer, tiene por delante uno de los viajes más largos y silenciosos que existen en toda la naturaleza. Porque este animal no vive deprisa. Este animal vive despacio, como casi nada en el planeta. Sabemos muy poco de cómo empieza esa vida. Nadie ha seguido de cerca a un pez gota desde su nacimiento, y buena parte de lo que se cuenta de sus primeras etapas son deducciones a partir de sus parientes y de otros peces del abismo. Se cree que las crías, recién nacidas, se alimentan de pequeños invertebrados del fondo mientras van tomando forma. Lo que sí parece claro es que crecen a un ritmo pasmosamente lento. En estas aguas heladas, donde la comida escasea y el cuerpo apenas gasta, cada centímetro ganado es una conquista de años. Un adulto rara vez supera los 30 centímetros de largo, el tamaño de un antebrazo, y alcanzar esa talla modesta puede costarle un tiempo que ningún pez de superficie necesitaría jamás. Y esa lentitud esconde una recompensa extraordinaria. En el abismo rige una regla que se repite en especie tras especie. Los seres que crecen despacio suelen vivir mucho, muchísimo, más de lo que imaginaríamos. El frío constante, el metabolismo mínimo y la ausencia de prisa se combinan para estirar la existencia hasta cifras asombrosas. Se estima que un pez gota podría llegar a vivir hasta unos 130 años. 130 años. Significa que un ejemplar posado hoy sobre el lodo pudo haber nacido antes que tu bisabuela, y que seguiría allí, casi sin cambiar, cuando quienes lo observaron ya no estén. En un cuerpo tan blando y humilde se esconde una de las vidas más largas del mundo animal. Conviene, eso sí, ser honestos con esa cifra. Nadie ha sostenido un cronómetro sobre la vida de un pez gota, y calcular su edad resulta endiabladamente difícil. En muchos peces,
Los años se leen en unas piedrecitas diminutas que llevan en el oído, capas que se suman una tras otra, como los anillos de un árbol. Pero en un animal de estructura tan particular, esa lectura se complica. Por eso las estimaciones son eso, estimaciones, y bailan dentro de un margen enorme. Algunos cálculos hablan de unos pocos años, otros de más de un siglo. La verdad es que el número exacto sigue siendo un misterio, uno más de los muchos que este pez guarda en la penumbra. No es, además, el único longevo de su reino. En esas mismas aguas profundas del hemisferio sur, nada un pez de tono anaranjado, capaz de superar con creces el siglo y medio de vida, y que no se hace adulto hasta rebasar los 30 años de edad. Junto a vecinos así, la longevidad del pez gota deja de parecer una rareza y se revela como la norma de un mundo donde el tiempo transcurre a otro compás. Y en todo esto se esconde una ironía que enlaza con la gran incógnita de esta historia. El ejemplar más famoso de todos, el que el planeta entero ha visto en su mueca caída, fue arrancado del abismo sin que sepamos siquiera cuántos años tenía. Pudo ser un animal joven o una criatura de medio siglo que llevaba décadas ahí abajo antes de convertirse, sin quererlo, en la cara más conocida del océano. No lo sabremos nunca. Pero esta vida tan larga y tan lenta plantea un problema que el pez gota no puede esquivar. Cuando todo transcurre a cámara lenta, cuando crecer cuesta años y moverse cuesta un esfuerzo que el cuerpo apenas puede pagar, dejar descendencia se vuelve un acto rarísimo y precioso, casi un milagro. Porque para tener crías hay que encontrar antes a otro de tu especie. Y eso, en un desierto negro, helado e inmenso, donde apenas te desplazas y no hay luz que te guíe, parece sencillamente imposible. Y sin embargo, ocurre. En algún lugar de esa oscuridad, sobre unas rocas concretas del fondo, unas cámaras se toparon un día con una escena que nadie esperaba encontrar en el abismo. Una imagen que dejó mudos a los científicos que la vieron. El brazo mecánico del vehículo submarino gira despacio y rodea un peñasco cubierto de lodo, a más de 1000 metros de profundidad, frente a la costa del norte de California. Los focos barren la roca, y entonces la cámara se detiene. Sobre la piedra hay un pez grande y pálido, posado como una gallina sobre su nido. Y ese pez está mirando directamente al objetivo. No huye, no se aparta. Se queda ahí, firme, plantado sobre algo que protege, sosteniendo la mirada del intruso de metal con una calma desafiante. Y detrás de él, medio ocultos en la penumbra, hay cientos y cientos de pequeños puntos. Una alfombra de huevos. Los científicos que observaban aquella escena en tiempo real apenas podían creerlo. Estaban viendo algo que nadie había presenciado jamás en el abismo. Ese guardián no era exactamente un pez gota, sino uno de sus parientes más cercanos, un primo mayor que habita las aguas profundas del Pacífico Norte. Pero pertenece a la misma familia, comparte su cuerpo blando y su vida lenta, y lo que reveló sobre su estirpe cambió por completo lo que creíamos saber. Porque hasta aquel momento, la reproducción de estos animales del abismo era una página casi en blanco. Se suponía que las criaturas de las profundidades soltaban sus huevos y desaparecían, indiferentes, dejando la suerte de su descendencia en manos del azar. Nadie imaginaba que en semejante oscuridad pudiera existir algo tan raro y tan conmovedor como un padre montando guardia. Lo que aquellas cámaras encontraron fue una auténtica guardería en las profundidades. En la cresta de un escarpe submarino, año tras año, se reunían decenas de estos peces sobre un mismo tramo de roca, cada uno velando su propia nidada. En apenas unas inversiones, se llegaron a contar más de 80 ejemplares adultos y más de 60 nidos repletos de huevos, agrupados en un mismo rincón del fondo, como si aquel lugar concreto tuviera algo especial que atraía a las madres desde la negrura. Y no estaban solos. En esa misma zona, pulpos de aguas profundas incubaban también sus propias puestas, de modo que peces y cefalópodos compartían el mismo vivero, cuidando su futuro codo con codo en uno de los rincones más inhóspitos del planeta. Las cifras de esa descendencia son abrumadoras. Una sola hembra puede depositar una enorme masa de huevos rosados sobre la roca desnuda, y en algunos nidos se han contado cantidades que rondan los 100.000 huevos. 100.000 promesas de vida confiadas a un fondo helado, donde casi todo conspira contra ellas. La estrategia es sencilla y despiadada.
producir tantísimas crías que por muchas que se pierdan devoradas o arrastradas, alguna logre sobrevivir. En un mundo tan hostil, la cantidad es la única forma de burlar a la muerte. Pero aquí aparece el enigma que dejó pensativos a los científicos. Poner 100.000 huevos y marcharse sería lo esperable en el abismo. Sin embargo, alguien se quedaba. ¿Por qué un animal de cuerpo blando, que apenas se mueve y que vive al límite de sus fuerzas en un desierto de hambre, gastaría su preciosa energía en quedarse quieto junto a una roca durante semanas, defendiendo unos huevos, en lugar de buscar el escaso alimento que necesita para no morir? En un lugar donde cada caloría cuenta, ese sacrificio parece un lujo imposible. Y no obstante, ahí estaba, el guardián inmóvil, plantado sobre su nido, negándose a abandonarlo. La respuesta está en la lógica implacable de este reino. En un mundo donde tener descendencia es tan raro y tan costoso, donde encontrar pareja y lograr una apuesta puede ser la obra de toda una vida larguísima, cada nidada vale demasiado como para dejarla a merced del azar. Así que el macho se queda. Vela los huevos, los abanica suavemente con sus aletas para renovar el agua y llevarles oxígeno, y ahuyenta a cualquier criatura que se acerque con hambre. Durante todo ese tiempo apenas come. Ayuna, encogido sobre su tesoro, quemando las últimas reservas de un cuerpo que ya de por sí vive de migajas. Es una entrega descomunal para un animal tan frugal, una de las inversiones más costosas que un padre puede hacer en todo el océano profundo. No es ternura ni cálculo consciente. Es el instinto afinado por millones de años, que ha aprendido que en el abismo la única forma de perpetuarse es defender lo poco que se logra crear. Años más tarde, otras cámaras hallaron una escena idéntica en el otro extremo del planeta, en las aguas gélidas del Ártico, donde un guardián de la misma estirpe custodiaba sus huevos sobre una roca a unos 1000 metros de profundidad. La misma devoción, el mismo relevo silencioso de la vida, repetido de un polo a otro en la mayor oscuridad de la Tierra. Y aquí conviene detenerse en una verdad incómoda. Todo lo que acabamos de ver, ese padre firme sobre su nido, esa mirada sostenida a la cámara, pertenece a un pariente, no al pez gota de las fotografías. De nuestro protagonista, el famoso, el que habita frente a Australia y Nueva Zelanda. Ni siquiera tenemos imágenes claras velando sus huevos. Apenas deducimos su reproducción a partir de estos primos suyos mejor observados. Es la misma paradoja de siempre. Conocemos su cara caída de memoria, pero jamás lo hemos visto ser padre en su propio abismo. Y esos guardianes que sí hemos visto, tan devotos y tan extraños, pertenecen a una familia dispersa por los mares del mundo, cuyos miembros más cercanos, por sorprendente que parezca, no viven en las profundidades, sino aferrados a las rocas de la orilla, allí donde rompe la espuma bajo el sol. En una charca poco profunda, atrapada entre rocas que el mar deja al descubierto con la marea baja, un pececillo se aferra al fondo. A su alrededor todo es luz y movimiento. El sol atraviesa el agua clara, las olas rompen a pocos metros, y una y otra vez amenazan con arrancarlo de su escondite. Tiene la cabeza ancha y desproporcionada, el cuerpo que se estrecha hacia una cola pequeña y una manera terca de agazaparse contra la piedra para que la corriente no se lo lleve. Es un animal costero, resistente, acostumbrado al vaivén y al golpe del oleaje. Y aunque parezca increíble, ese pequeño luchador de la orilla y el gigante blando del abismo son parientes. Comparten un mismo linaje antiguo. Uno se quedó en la luz, el otro se hundió en la noche eterna. El pez gota pertenece a una gran familia de peces conocidos por su cabeza voluminosa y su aire de renacuajo, un grupo cuyo nombre científico evoca, precisamente, la idea de bañarse en agua fría. Sus miembros están repartidos por medio mundo, sobre todo por los mares templados y helados del hemisferio norte, y muchos de ellos no tienen nada de monstruoso ni de abisal. Son peces de roca costeros, peces de fondo que viven entre rocas y algas, en aguas someras donde llega el sol. De esa estirpe de habitantes de la orilla, surgió, en algún momento del pasado remoto, la rama que se atrevió a descender hacia lo hondo. Ese descenso fue una de las grandes conquistas silenciosas de la evolución. Bajar hacia el abismo significaba renunciar a la luz, al alimento abundante y a la temperatura estable de las aguas someras, y adentrarse en un mundo de frío, presión y hambre, donde casi nada podía vivir. Pero también significaba encontrar un territorio inmenso y prácticamente vacío, sin apenas competidores ni depredadores. Los que lograron adaptarse
heredaron un reino colosal para ellos solos. Y a lo largo de innumerables generaciones, aquella rama fue transformándose. Perdió la firmeza que necesitaba para resistir el oleaje, porque en las profundidades no hay olas que combatir, y fue ganando esa blandura gelatinosa que le permite fundirse con la presión. Lo que en la orilla habría sido un cuerpo condenado, en el abismo se volvió la fórmula perfecta. Y aquí surge una de las lecciones más fascinantes de toda esta historia. El pez gota no es, ni mucho menos, el único animal que se transformó así al bajar a lo hondo. En rincones muy distintos del océano, peces sin ningún parentesco cercano entre sí, desarrollaron, cada uno por su cuenta, cuerpos blandos, gelatinosos y cargados de agua, exactamente la misma solución. Es lo que se conoce como evolución convergente. Cuando un mismo problema extremo, resuelto una y otra vez por caminos separados, conduce siempre a la misma respuesta. El abismo dicta sus reglas, y todo el que quiera habitarlo termina obedeciendo. La blandura del pez gota no es una rareza caprichosa. Es lo que ocurre casi inevitablemente cuando la vida insiste en colonizar la mayor oscuridad del planeta. La propia familia del pez gota se ramificó en varias especies de aspecto igualmente extraño, repartidas por aguas frías de distintos océanos, desde el Pacífico Norte hasta los mares que rodean la Antártida. Todas comparten ese sello inconfundible: la cabeza grande, la piel suelta y movible, el cuerpo que se afina hacia la cola. Son una estirpe de supervivientes discretos, moldeados por el frío y la penumbra, que llevan muchísimo más tiempo perfeccionando su oficio del que nuestra especie lleva existiendo. Porque conviene recordar la escala de todo esto. Este linaje de peces de cabeza ancha se ha ido afinando durante un tiempo inmenso, ajustando cada detalle de su cuerpo a un mundo que apenas cambia de un milenio a otro. El abismo es el ambiente más estable de la Tierra. Allí no hay estaciones, ni tormentas, ni sequías, ni los vaivenes brutales que sacuden la superficie. Durante eras enteras, el pez gota y sus parientes vivieron en una calma casi absoluta, sin más ley que la del frío, la presión y la paciencia. Nada, en toda su larguísima historia, los había obligado a cambiar de golpe. Nada, hasta hace muy poco. Porque en ese mundo inmutable, que llevaba edades enteras girando al mismo compás pausado, irrumpió de pronto algo nuevo, algo que este linaje jamás había conocido y para lo que ninguna adaptación lo había preparado. No fue un depredador con dientes, ni un cambio del clima, ni una catástrofe natural. Fue una presencia surgida en un abrir y cerrar de ojos en la escala del tiempo profundo, capaz de llegar hasta el fondo desde un mundo de luz que el pez gota ni siquiera sabía que existía. Y esa presencia estaba a punto de transformar, por primera vez en millones de años, el destino de la criatura más tranquila del abismo. Muy arriba, en la superficie iluminada, una red del tamaño de un edificio se hunde en el mar. Desciende cientos de metros, cruza la frontera donde muere la luz, sigue bajando hacia el frío y la presión, y por fin roza el lecho del abismo. Allí, arrastrada lentamente sobre el fondo, avanza como una lengua ciega que barre todo a su paso. La sombra pálida que colgaba tranquila del vacío no tiene forma de saber lo que se acerca. No hay depredador que la haya perseguido nunca así. Ningún instinto la prepara para esto. Cuando la malla la envuelve, el animal no comprende que su mundo acaba de terminar. Y entonces empieza a subir. Durante casi toda su existencia, el pez gota apenas ha tenido enemigos. En su reino frío y aislado no abundan los cazadores, y su cuerpo insípido y gelatinoso no resulta un bocado apetecible para casi nadie. Ni siquiera sabemos con certeza qué criatura, si es que hay alguna, se atreve a darle caza en las profundidades. Durante millones de años, esa fue su fortuna: vivir en un lugar tan extremo que casi nada podía alcanzarlo. La quietud y el aislamiento eran su mejor escudo. Pero ese mismo aislamiento, que tanto lo protegió, lo dejó completamente indefenso ante una amenaza que llega desde arriba y que no puede combatir de ninguna manera. Y aquí conviene explicar, por fin, lo que de verdad le ocurre a este animal cuando abandona su hogar, porque en ese ascenso está la clave de toda su historia. Recordemos que el pez gota vive en equilibrio perfecto con la presión. Su cuerpo blando se sostiene solo porque el abismo lo abraza con la misma fuerza por dentro y por fuera. Retira esa fuerza y no queda nada que lo mantenga entero. A medida que la red lo arrastra hacia la superficie, la presión que lo envolvía se desploma metro a metro.
Los tejidos que estaban afinados para funcionar bajo un peso colosal se hinchan y se aflojan. La carne, sin la contención del abismo, empieza a expandirse y a derramarse. El cuerpo firme del fondo se deshace poco a poco en un bulto informe. No es lo único que lo destruye. Está también el calor. Allá abajo, el animal vivía a apenas 4 grados, casi rozando la congelación, y su química interna está ajustada con precisión a ese frío. El agua templada de la superficie, que para nosotros sería agradable, para él es un choque brutal, un fuego que desbarata el delicado equilibrio de sus células. Entre la caída de la presión y el asalto de la temperatura, el pez gota no tiene la menor posibilidad. Rara vez llega vivo a cubierta, y el que llega ya no es aquel pez sereno y firme que colgaba del vacío negro. Es su ruina, su cadáver deshecho, con la carne caída y la boca hundida en esa mueca que parece de tristeza infinita. Y así se cierra, por fin, la gran promesa de este viaje. Esa cara que el mundo entero conoce, esa expresión abatida que ha recorrido el planeta y ha hecho reír a millones, no es el rostro de un animal, es el retrato de una agonía. Es lo que le queda a un cuerpo perfectamente diseñado para el abismo, cuando lo arrancan de él y lo suben hasta la luz. No mostramos al pez gota, mostramos su forma de morir. La criatura que en su hogar tiene una silueta firme y unos ojos grandes, corriente casi, se transformó ante nuestros ojos en un monstruo blando, y bautizamos con esa imagen a toda una especie. El planeta entero recuerda a este animal por una cara que jamás tuvo mientras estaba vivo. Lo verdaderamente asombroso es lo que esa muerte llegó a provocar, porque de todos los peces, gota que las redes han subido a lo largo de los años, hubo uno solo, cuyo cadáver deshecho quedó atrapado para siempre en una fotografía. Un ejemplar concreto, capturado en una expedición científica y rescatado sobre la cubierta de un barco, con su mueca caída y su parásito aún prendido del labio. Nadie podía imaginar entonces lo que ese pobre bulto pálido estaba a punto de conseguir. No sobrevivió al viaje, como ninguno sobrevive. Pero, a diferencia de todos los demás, este no cayó en el olvido. Este muerto tenía por delante una segunda vida más increíble que la primera. Una fama que le daría nombre, fecha, un hogar con dirección exacta y millones de personas pendientes de su cara. Su historia, la del cadáver más célebre del océano, empezaba justo ahora. En algún momento, sin que nadie lo planeara, una fotografía empezó a multiplicarse. Saltaba de una pantalla a otra, cruzaba fronteras en cuestión de horas. Aparecían teléfonos, ordenadores y periódicos de todo el mundo. En la imagen, un bulto pálido y rosado con la boca caída parecía mirar al vacío con una tristeza cómica, absurda, irresistible. La gente se reía, la compartía, le inventaba pies de foto, la convertía en broma tras broma. En muy poco tiempo, ese rostro abatido se volvió una de las caras más reconocibles del planeta. Millones de personas que jamás habían oído hablar del mar profundo sabían ya cómo era, supuestamente, el pez más feo del mundo. Y casi ninguna sospechaba que estaba contemplando a un muerto. Detrás de aquella imagen había una historia concreta, con fecha y lugar. En junio de 2003, una expedición científica rastreaba las profundidades entre Australia y Nueva Zelanda, en una campaña dedicada a explorar un mundo casi desconocido. Las redes bajaban una y otra vez hasta el fondo, y subían cargadas de criaturas jamás vistas. Solo en aquel viaje se hallaron más de 100 especies nuevas para la ciencia. En una de esas pescas, arrastrada desde el lomo de una cordillera submarina al noroeste de Nueva Zelanda, entre los 1013 y los 1340 metros de profundidad, apareció sobre la cubierta un pez gota deshecho por el ascenso. Una investigadora a bordo del barco lo fotografió antes de conservarlo, como parte del trabajo rutinario de registrar todo lo que emergía de las profundidades. La tripulación, con ese humor cariñoso que nace en las largas travesías, lo bautizó con un apodo que se le quedaría para siempre. Lo llamaron Señor Blobby. Nadie a bordo imaginaba que aquel apodo, puesto casi en broma, acabaría dando la vuelta al mundo. Aquel ejemplar concreto, con su carne caída y su parásito amarillo aún prendido del labio, estaba a punto de convertirse en el animal muerto más famoso del océano. Terminada la expedición, el señor Blobby encontró su hogar definitivo. Ingresó en la colección de peces de un gran museo,
donde recibió un número de registro propio, como cualquier pieza científica, y quedó conservado para su estudio. Podría haber sido un espécimen más entre miles, olvidado en un estante. Pero su fotografía ya había empezado a circular, y algo en esa cara conectaba con la gente de un modo inexplicable. Recibió cartas. Niños de distintos lugares le escribían y le enviaban dibujos, como si aquel bulto triste fuera un personaje entrañable. Un cadáver de las profundidades se había convertido, sin quererlo, en una celebridad. Y aquí surge la pregunta incómoda que late bajo toda esta fama. El mundo entero se reía de un rostro que, en realidad, no existía. Nadie se burlaba del pez gota vivo, firme y sereno en su abismo, porque a ese casi nadie lo había visto. Se burlaban de la ruina de un animal arrancado de su hogar y destruido por el viaje hacia la luz. Convertimos en chiste la última mueca de una criatura agonizante. ¿Era justo colgar semejante etiqueta, la del ser más feo del planeta, a un animal al que solo conocíamos por su forma de morir? La broma tenía algo de cruel, aunque casi nadie que la compartía llegara a sospecharlo. Esa etiqueta llegó a hacerse oficial. En 2013, una sociedad británica con un propósito tan insólito como su nombre, dedicada a defender a los animales feos y desatendidos, organizó una votación mundial por Internet para elegir a su mascota. Su lema era una queja medio en serio, medio en broma. Sostenían que el oso panda acaparaba demasiada atención y que existían decenas de especies amenazadas, tan importantes como él, a las que nadie quería salvar por el simple hecho de no ser bonitas. Para dar voz a esas criaturas, necesitaban una cara, la más aparatosa posible. Y el pez gota, con su mueca inolvidable, arrasó. Superó a un mono de nariz enorme, a un loro rechoncho que no vuela, a una peculiar salamandra y a una rana de piel arrugada, y se impuso por un margen de unos 10.000 votos. Fue coronado así el animal más feo del mundo. El título era, en el fondo, un homenaje disfrazado de insulto. La intención de aquella sociedad no era humillar al pez gota, sino usar su fama absurda para hablar de algo serio. De todas esas especies extrañas y amenazadas que el público ignora precisamente por no resultar adorables. La burla era el anzuelo, la conservación, el verdadero mensaje. Pero pocos captaron ese matiz. Para la inmensa mayoría, el pez gota quedó fijado sin más como el colmo de la fealdad, una rareza de la naturaleza digna de risa, un error de diseño convertido en meme. El animal más paciente y mejor adaptado del abismo pasó a la historia popular como una broma. Durante años, esa fue toda su gloria, ser el hazmerreír del reino animal. Y sin embargo, en esa misma fama ridícula se escondía una semilla inesperada. Aquel rostro que provocaba carcajadas empezaría poco a poco a provocar también curiosidad, y luego cariño, y por fin, algo parecido al respeto. La misma imagen que lo había convertido en objeto de burla estaba a punto de transformarse en su escudo. Porque llegaría un día en que el pez más feo del mundo dejaría de ser un chiste para convertirse, contra todo pronóstico, en un símbolo por el que la gente se levantaría a luchar. 12 años después de que se lo declarara el animal más feo del planeta, en una radio de Nueva Zelanda, dos presentadores lanzaron una llamada al público con una mezcla de sorna y cariño. Estaban hartos, decían, de que siempre fueran los mismos peces los que se llevaban toda la atención. El pez gota llevaba una vida entera en el fondo del océano, con la boca abierta, esperando pacientemente su bocado, y había sido burlado sin descanso. Ya era hora, proclamaron, de que tuviera su momento de gloria. Y los oyentes respondieron. En la recta final de una votación nacional, una marea de votos empezó a inclinar la balanza a favor del viejo hazmerreír de las profundidades. Aquella votación era el concurso anual del pez del año, organizado por una fundación conservacionista para llamar la atención sobre las especies marinas y de agua dulce del país, muchas de ellas vulnerables. En 2025, el pez gota se alzó con la victoria. Reunió más de 1.200 votos y superó por cerca de 300 a su gran rival, un pez anaranjado de las profundidades muy apreciado por la pesca. Participaron más de 5.500 personas, cuando el año anterior apenas habían votado alrededor de 1.000. El interés se había disparado, y buena parte de ese entusiasmo lo había encendido precisamente la criatura de la que todos se reían. El animal más feo del mundo acababa de ser coronado pez del año. No fue una simple curiosidad.
Detrás de aquel giro había un mensaje que los organizadores tenían muy claro. Ese enfrentamiento final entre el pez gota y el pez anaranjado no era casual, porque ambos comparten el mismo mundo profundo y el mismo peligro. Los dos viven en las aguas hondas que rodean Nueva Zelanda, y el pez gota cae con frecuencia en las mismas redes que buscan a su rival. Al votar por el más feo del abismo, la gente estaba votando en realidad por todo un ecosistema amenazado. La fealdad se había vuelto, por fin, una herramienta para hablar de conservación. Y es que la única amenaza seria que este animal ha conocido jamás sigue llegando desde arriba. La pesca de arrastre de fondo, esa que hunde enormes redes hasta el lecho y las arrastra por él, captura al pez gota sin buscarlo, como daño colateral en la persecución de otras especies más apetecibles. Él no tiene valor comercial. Nadie lo pesca a propósito, porque su carne insípida y gelatinosa no sirve de alimento. Pero sube igualmente en las redes, y prácticamente nunca sobrevive al viaje. Cada arrastre que peina esas profundidades puede llevarse por delante a criaturas que tardaron décadas en crecer y que jamás verán reemplazado su lugar. El asunto, además, va mucho más allá del pez gota, y conviene mirarlo sin simplificaciones. La pesca de arrastre de fondo es objeto de un debate encendido. Para una parte de la sociedad, es una técnica destructiva, capaz de arrasar en horas fondos frágiles que tardaron siglos en formarse, desde montañas submarinas hasta bosques de corales de aguas profundas. Para el sector pesquero, en cambio, es un método esencial que sostiene empleos y provee de alimento a millones de personas, y que puede gestionarse de forma responsable. Nueva Zelanda concentra buena parte de la captura mundial del pez anaranjado, cuyas poblaciones, según diversas evaluaciones, atraviesan dificultades. Cómo equilibrar la pesca y la protección del fondo marino es una cuestión abierta, sin una respuesta sencilla, en la que distintas voces sostienen posturas legítimas y enfrentadas. En medio de ese debate se levanta un muro de ignorancia difícil de superar. La verdad incómoda es que apenas sabemos nada sobre cuántos peces gota quedan en el mundo. No hay un censo, no hay una cifra fiable, no existe siquiera un acuerdo firme sobre su estado de conservación. Circulan por ahí números sueltos, alarmantes o tranquilizadores, que no descansan sobre bases sólidas. La criatura vive tan hondo, en un mundo tan inaccesible, que contarla resulta casi imposible. Podría ser abundante o podría estar en apuros silenciosos, y lo cierto es que no lo sabemos. Protegerlo bien exigiría, antes que nada, conocerlo, y de eso estamos aún lejos. Y ahí reside la mayor ironía de toda esta historia. Hemos convertido al pez gota en una estrella mundial, en un meme, en el ganador de concursos, en un emblema de la conservación de los mares. Le hemos puesto un apodo, le hemos escrito cartas, hemos votado por él a millones. Lo hemos amado y lo hemos ridiculizado con una intensidad que pocas criaturas despiertan. Y sin embargo, seguimos sin saber lo más elemental. ¿Cuántos son? ¿Cuánto viven realmente? ¿Cómo se reproducen en su abismo? Lo hemos hecho famoso sin llegar a conocerlo. Queda, de hecho, una última incógnita, la más sencilla y a la vez la más obstinada de todas, la que ha recorrido en silencio cada minuto de este viaje. Le hemos dado un nombre y una cara al pez más feo del mundo, pero esa cara, ya lo sabemos, pertenece a un cadáver deshecho por el ascenso. Nos falta todavía ver de verdad al animal vivo, allá abajo, en el único lugar donde su rostro es real. Ha llegado el momento de descender por última vez y descubrir, por fin, qué aspecto tiene el pez gota cuando el abismo lo sostiene entero. Descendamos una vez más allá de donde muere la luz, más allá del frío y del silencio, hasta el lecho oscuro que este animal llama hogar. Y busquemos entre la penumbra esa sombra pálida suspendida a un dedo del fondo. Acerquémonos despacio, con cuidado de no arrancarla de su mundo. Ahora, sostenida por la presión que la envuelve, la miramos de verdad por primera vez. Y lo que encontramos no tiene nada que ver con la criatura de las fotografías. No hay bulto caído, ni mueca de tristeza infinita, ni carne derramada. Hay un pez de cabeza ancha y cuerpo firme que se afina hacia la cola, de piel lisa y ojos grandes, sereno, sostenido por el abismo con una dignidad que jamás sospechamos. En su hogar, el pez gota se parece bastante a cualquier otro habitante del fondo. Una silueta discreta y bien proporcionada que flota con calma en la oscuridad, esperando su bocado.
La expresión abatida se desvanece. Los rasgos vuelven a su sitio. El monstruo blando que el mundo entero conoce nunca existió allá abajo. Existía solo en la superficie, como el reflejo deformado de un animal al que estábamos matando sin saberlo. El pez gota vivo y el pez gota de los memes son, de verdad, dos criaturas distintas, y solo una de las dos es real. Verlo así, en su elemento, es endiabladamente difícil, y por eso el planeta tardó tanto en descubrir su rostro auténtico. Nuestra mejor aproximación a esa imagen verdadera son las escasas grabaciones que unos vehículos submarinos lograron captar de sus parientes cercanos, esos guardianes firmes posados sobre sus nidos, mirando a la cámara con calma en plena oscuridad. En esas raras ventanas al abismo no se ve un chiste ni una rareza grotesca. Se ve un animal tranquilo, adaptado a la perfección, dueño absoluto de un mundo donde nosotros apenas sabemos asomarnos. Esa es la cara que deberíamos recordar, y es, casi siempre, la que nunca vemos. Y aquí, en el cierre de este viaje, aguarda el detalle más asombroso de todos, uno que parece un guiño de la propia naturaleza. Aquel ejemplar famoso, el señor Blobby, el cadáver más célebre del océano, lleva más de 2 décadas conservado en el museo, sumergido en alcohol. Con el paso de los años, ese líquido ha ido tensando poco a poco su piel caída. Su nariz hinchada se ha replegado, su bulto se ha encogido, y hoy aquel espécimen ya no se parece al meme que lo hizo mundialmente famoso. Se parece, cada vez más, a lo que era de verdad allá abajo. Lentamente, en su frasco de cristal, el pez más feo del mundo está regresando a su forma real. Incluso muerto, incluso célebre, la criatura tiende a volver a la verdad que le arrancamos. Así se cierra la gran promesa de esta historia. Le pusimos un rostro al pez gota antes de haberlo visto de verdad, y ese rostro era una mentira nacida de su agonía. Lo convertimos en el símbolo mundial de la fealdad, basándonos en su forma de morir, y solo mucho después empezamos a intuir su forma de vivir. El animal más ridiculizado del planeta resultó ser una de las obras más refinadas del abismo. Un cuerpo que se rindió por completo para conquistar lo inconquistable, que renunció a los huesos, a los músculos y a la fuerza para reinar sobre el mayor desierto de la Tierra, y que puede pasar más de un siglo suspendido en la oscuridad, ajeno por completo a la fama absurda que le espera en la superficie. Quizá esa sea la mayor lección que nos deja esta criatura del fondo del mundo. Nos reímos de un rostro, sin molestarnos en preguntar de dónde venía, y estuvimos a punto de no ver jamás su verdadera cara. En las profundidades que apenas conocemos, quedan incontables historias como esta, seres perfectos a su manera, a los que juzgamos desde la ignorancia y la luz de nuestro mundo. El pez gota nos recuerda que la fealdad y la belleza dependen más de lo que creemos, del lugar desde el que miramos, y que hay maravillas enteras esperando en la oscuridad a que aprendamos, por fin, a mirarlas como son. Hasta aquí este descenso al mundo del pez gota. Soy Mateo Herrera, y ha sido un privilegio recorrer contigo la vida secreta de una de las criaturas más incomprendidas del océano. Si este viaje te ha hecho mirar el abismo con otros ojos, deja tu me gusta y suscríbete para seguir explorando juntos los reinos salvajes que aún guarda nuestro planeta.